¿sí? Ya. A ver, las quemaduras, primeramente vamos a ver una definición de quemadura, ¿sí? Las quemaduras, una lesión producida por agentes físicos o químicos que se produce desde una leve afectación del tegumento superficial hasta la destrucción total de los tejidos implicados, ¿sí? La característica que diferencia la quemadura de otras lesiones de la piel es la rápida destrucción del tejido cutáneo y la pérdida importante de líquidos que se pueden producir. Tenemos diferentes agentes que puede producir. La etiología, que son los agentes físicos y agentes químicos. Cada uno de estos se subdivide en diferentes tipos. Por ejemplo, en los agentes físicos tenemos que es producida por el calor, que puede ser sólido, líquido y la llama. El sólido, que es el contacto directo con fuentes de calor profundas y de poca extensión. El líquido, que puede ser las escaldaduras, y líquido inflamable, como es el petróleo, el gas, la gasolina y el alcohol. Cuando nosotros tenemos este tipo de quemaduras, nosotros no debemos de colocar agua porque vamos a producir mayor daño al paciente. En la llama, el agente implicado obviamente es el fuego. Tenemos otro agente físico que es el frío, ¿sí? Que es producido por la hipotermia, que se produce un eritema pernio, pie de trinchera y pie de inmersión. ¿Qué quiere decir esto? Aquí como tenemos en claro, las quemaduras no se producen por el calor, sino también por el frío. Esto más se da en los deportistas que hacen escalado a las montañas. Obviamente, el producirse la hipotermia se va a quemar y van incluso que tener que amputar el lugar el lugar afectado, ¿sí? Tenemos también otro agente físico que es la electricidad, que puede ser atmosférica, industrial y terapéutica. En la atmosférica es el rayo producido, los rayos que pueden llegar directamente a la persona, que esto produce inmediatamente la muerte. ¿Por qué? Porque es un paro cardíaco. ¿Sí? La industrial, que es la conducción eléctrica, y la terapéutica, que son las desfibrilaciones. Tenemos la lesión externa pequeña, que puede ser mayor, igual o mayor a ser grave, afectación estructura profundas como huesos, músculos, nervios y órganos. Todo depende del tipo de quemadura y las capas de piel que vaya dañando. ¿Sí? Si obviamente la quemadura es leve, el paciente va a sentir dolor. Si la quemadura es media, también va a sentir dolor, pero si ya viene a un tercer grado, pues la quemadura ya incluso ya no produce dolor al paciente, que ya iremos a continuación. Tenemos otro tipo de agente físico, que son las radiaciones, que pueden ser los rayos solares, pacientes o personas que se queman por el sol, los rayos ionizantes como RX, radioterapia, energía nuclear. Ahora vamos a ver los agentes químicos, que puede ser producido por ácidos. Tenemos el ácido clorhídrico, ¿sí? Pacientes o personas que se queman por derramar ácido en la piel. Alcalisis o bases, que es amoníaco, igualmente el jabón, que puede producir la quemadura de acuerdo a la intensidad de pH que tenga. Tenemos también la clasificación de las quemaduras, ¿sí? Tenemos que se clasifican en profundidad, en extensión, localización y gravedad. En la profundidad vemos una subdivisión que es de primer grado, segundo grado y tercer grado. Anteriormente vimos los agentes que pueden producir las quemaduras, que eran físicos y químicos, y cada uno con sus subdivisiones. Y ahora vamos a ver, en cambio, la clasificación de quemaduras. Como les dije, hay 4 tipos: profundidad, extensión, localización y gravedad. En profundidad tenemos de primer grado, segundo grado, tercer grado. En la extensión tenemos adultos y niños. En los adultos utilizamos la regla de los 9 de Walsh, y en los niños la Lone-Rothner, ¿sí? Y la localización y la gravedad, dónde se encuentra localizada y qué tan grave es. Tenemos en la primera, que es la profundidad, que es la elevación inicial de la profundidad de las quemaduras, que es difícil por el carácter dinámico que presentan en las primeras 48 a 72 horas. Como podemos observar en la imagen, tenemos las 3 capas de la piel, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. Todo depende de qué tipo de o grado de quemadura sea, para que vaya afectando las diferentes capas de piel. Por ejemplo, en la quemadura de primer grado vamos a afectar solo la epidermis. En la de segundo grado ya vamos a afectar epidermis y dermis, y en las de tercer grado, pues obviamente hasta la hipodermis, ¿sí? Ya.
Tenemos en las de primer grado, como les decía anteriormente, la afectación principal es en la epidermis. La apariencia que puede ser en esta es un eritema. El dolor puede ser intenso, que incluso aparte de esto puede producir picazón. Nosotros presentamos una quemadura al grado con los rayos solares cuando una persona se quema con el sol. La curación es espontánea, no necesita realizarse curaciones ni tampoco asistir diariamente al área hospitalaria, sino puede realizarse espontáneamente de 4 a 5 días y no se producen secuelas. ¿Sí? Aquí podemos ver un ejemplo, miren la quemadura de primer grado, que es por las radiaciones, como les decía, y que va a afectar obviamente solo a a la epidermis, perdón. Tenemos en la segundo, en la clasificación que es la de segundo grado. Tenemos la afectación que puede producir a la dermis superficial, ¿sí? Y también, obviamente, va a afectar, perdón, a la epidermis y a la dermis superficial. Se conservan folículos pilosos y glándulas sebáceas. Si se infecta, aumenta en profundidad. Tenemos que siempre tener en cuenta de que las quemaduras de segundo grado pueden llegar a infectarse y producir mayor daño al paciente. Es por esto que nosotros debemos de saber tratar cada tipo de quemaduras, ¿sí? ¿Cuál es la apariencia de la quemadura de segundo grado? Aquí ya se producen unos flitemas o ampollas, ¿sí? Que son el resultado del edema subyacente y se deben retirar estos flitemas y ampollas, pero siempre teniendo en cuenta que no podemos realizarlo cualquier persona, sino siempre bajo supervisión médica o bajo supervisión de un personal de salud que esté capacitado para realizar el retiro de estas ampollas. ¿Por qué? Porque si nosotros retiramos en nuestra, pues, digamos, nos quemamos con el agua, se nos producen las ampollas o flictemas y nosotros les reventamos, vamos a producir una grave infección de la. Es por eso que nosotros tenemos que realizar este procedimiento en un lugar donde tengamos el equipo estéril para realizar la curación adecuada, solución salina estéril, guantes estériles y obviamente el equipo estéril para realizar la curación, para evitar una próxima infección, ¿sí? El dolor obviamente es muy dolorosa por el mismo hecho de producirse las ampollas y la curación puede ser entre 15 a 20 días si es que no se llegara a contaminar, ¿sí? Tenemos las de segundo grado, que es la afectación o la dermis profunda que alcanza la dermis reticular, que se afectan folículos pilosos, igualmente como vimos anteriormente, la apariencia que puede ser pálida o moteada cuando ya se realice la curación de las ampollas. El dolor debe ser igualmente moderado, la curación a mayor de 35 días cuando ya se produce una grave infección, ¿sí? Tenemos aquí, miren, en la imagen, como pueden ver, la aparición de los flitemas o ampollas. Obviamente, como les digo, tenemos que realizar la curación siempre y cuando sea en un lugar estéril y obviamente va a afectar, como les dije, la segunda capa de la piel. Tenemos en la de tercer grado que la afectación viene a su totalidad del espesor de la piel e incluso a las estructuras subyacentes como el tejido subcutáneo, músculos, nervios e incluso que puede llegar a dañar el hueso, que ya se considera una quemadura de cuarto grado. ¿Sí? La apariencia es que se produce escaras, carbonáceo blanco o nacarado, el dolor pues ya se vuelve indoloras porque ya daña nervios, daña tejidos, ya no siente, ya no, obviamente ya no tiene sensibilidad cuando se produce este tipo de quemaduras. La curación por sí misma no tiene capacidad de regenerarse y requiere una cirugía precoz. Puede haber pérdida del miembro por cuestión de la quemadura. Si obviamente ya no tiene solución el miembro que se haya quemado, pues obviamente tenemos que realizar la debida amputación porque ya no tenemos ninguna solución. Miren, como pueden ver aquí en la imagen, obviamente ven que está ya necrosado, ya no podemos realizar una curación de esto ni poder volver a regenerar. Los nervios, la circulación y todo ya está afectado y obviamente ya va a afectar hasta la tercera capa de la piel, incluido ya los huesos y los músculos, ¿sí? Tenemos aquí igual otra que es la profundidad de primer grado, segundo y tercer grado. Bueno, eso ya vimos. Tenemos la extensión que es en adultos, en niños y lo que es la localización. Tenemos en la extensión que viene a ser aquí los porcentajes de todo nuestro cuerpo.
cada parte de nuestro cuerpo representa un porcentaje y todo nuestro cuerpo pues es el 100%. Si un paciente se quemara todo el cuerpo, pues obviamente está quemado al 100%. ¿Cómo identificamos esto? En la cabeza y cuello representa el 9%, en el tórax igual el 9%, en el abdomen el 9%, la espalda el 9%, cada extremidad superior, extremidad inferior el 18% y pues los genitales el 1%, que la suma total de todo esto nos va a dar el 100%, ¿sí? Digamos un paciente llega quemado la cabeza, cuello y los genitales, ¿ya? Entonces nosotros sumamos. La cabeza y cuello representa el 9 más los genitales el 1%, entonces estaría quemado un 10% de su cuerpo, ¿no es cierto? Tenemos la localización, perdón, que son zonas de afectación grave, que viene a ser las zonas más graves de afectación, que son cara, manos, pies, genitales, orificios naturales, articulaciones y zonas de flexión. En la cara, obviamente, la boca, la nariz y los ojos. En las manos y pies, la pérdida del movimiento. Los genitales, esfínteres, la sexualidad, incluso se puede producir una infección por una quemadura en los genitales. Los orificios naturales que viene a ser boca, nariz, articulaciones y zonas de flexión, compresión vascular o nerviosa, ¿sí? Bueno, esto igualmente ya vimos anteriormente la clasificación. ¿Cuáles son las complicaciones? Que viene a producir un shock neurogénico, hipovolémico y séptico. Igualmente se producen unas sobreinfecciones si no realizamos la curación adecuadamente. Además, pulmonares, que son inhalación de gases tóxicos y humo, gastrointestinales, vómitos, hemorragias y digestiva, retracciones de cicatrices también. Ahora vamos a ver el tratamiento para cada tipo de quemadura. Les dije, todas las quemaduras no tienen el mismo tipo de tratamiento. En las quemaduras de primer grado vamos a ver a colocar frío local, corticoides tópicos de 2 a 3 días y una crema hidratante. ¿Qué va a producir la crema hidratante? A refrescar, a no producir tanto dolor, ¿sí? Ni ardor tampoco. En las quemaduras de segundo grado superficial y profunda, porque tenemos la superficial y la profunda. En la superficial y profunda vamos a hacer un lavado estéril, como les dije, si se produce la formación de flictemas o ampollas. Vamos a realizar el lavado de retirada de flictemas, como les dije, siempre utilizando los medios de asepsia y antisepsia. Además, utilizamos la sulfadiacina argéntica y una cura oclusiva. La sulfadiacina es una crema que se utiliza para poder regenerar la piel, para poder evitar infecciones en la piel. Y también tenemos que tener en cuenta que la sulfadiacina es más o menos parecida al hierro. Y una cura oclusiva, que quiere decir que tenemos que realizar una cura diaria. En el tercer grado tenemos realizar un lavado estéril, valoración igualmente de la quemadura, colocar la sulfadiacina y la cura diariamente también tenemos que hacerla. ¿Sí? Obviamente si es que se puede o existe solución a la quemadura, pero como les dije anteriormente, si ya llega a afectar hueso, músculo, nervios, pues obviamente la única solución es la amputación. ¿Sí? Ahora vamos a ver acerca de los vendajes. ¿Sí? Primeramente vamos a ver la definición de vendajes. Los vendajes se considera como un procedimiento o técnica consistente en envolver una parte del cuerpo que está lesionado por diversos motivos. Actualmente su uso más frecuente es para cubrir las lesiones cutáneas e inmovilizar las lesiones osteoarticulares. ¿Para qué es utilizado? Para el tratamiento de heridas, para hemorragias, para esguinces, luxaciones y fracturas. ¿Sí? Los objetivos de realizar los vendajes. Nosotros no realizamos un vendaje porque nosotros queremos, sino siempre teniendo el objetivo para poder realizarlo. Primeramente, calmar el dolor, promover el bienestar físico, conservar la buena posición corporal, asegurarse que la cumpla su objetivo de sostener e inmovilizar, impedir contacto entre dos zonas dérmicas, proteger las prominencias óseas e impedir la estasis venosa. Aquí tenemos la venda. Obviamente, la venda se considera un material estéril porque viene igualmente en un paquete que se considera igualmente estéril. Siempre que nosotros realicemos el vendaje al paciente, tenemos que realizarlo por la cara interna, porque la cara externa nosotros vamos a manipular para realizar el vendaje y esto obviamente va a ir adherido al paciente
en cualquier lugar del cuerpo y esto tenemos que hacerlo de una buena forma. Aquí tenemos la clasificación y la función. En la clasificación tenemos los tipos de vendajes, que es vendaje blando o contentivo, vendaje compresivo, rígido, suspensorio y protector. Las aplicaciones, ¿para qué se utiliza? Para limitar el movimiento de la parte afectada, fijar apósitos o medicamentos tópicos, fijar la férula impidiendo su deslizamiento, facilitar el sostén a alguna parte del cuerpo, igualmente comprimir una parte del cuerpo, favorecer el retorno de la circulación y moldear zonas del cuerpo, especialmente muñones. La forma de vendaje, tenemos diferentes tipos de formas de vendaje, que es circular, espiral, en 8 y recurrente. Siempre tenemos que tener en cuenta que las formas de vendajes que tenemos que realizar para cada parte que el paciente presente su lesión. Obviamente esto lo tenemos que hacer en un laboratorio, si Dios nos permite, pues regresar ya al instituto, realizar los diferentes laboratorios para que ustedes sepan la forma de cómo realizar las vendas. Los principios generales para la aplicación de un vendaje. Tenemos de la parte que se va a vendar debe de colocarse en una posición cómoda, elegir un tipo seguro y sencillo de vendaje. Al cabo inicial debe de fijarse con unas vueltas, primeramente dar 2 o 3 vueltas para luego continuar con el vendaje. Preguntar al paciente si el vendaje le comprime mucho, porque obviamente lo que tenemos que tratar de evitar es cortar la circulación, ¿sí? Igualmente siempre tenemos que dejar descubierto, si es el vendaje es en la mano, las puntas de los dedos de la mano, las puntas de los dedos de los pies, para revisar constantemente cada 10 minutos si se cambian de color, se vuelven pálidos, azulados o incluso se presentan fríos o la temperatura disminuye. O si pierde o si presenta hormigueo o la pérdida de sensibilidad, quiere decir que no está existiendo una buena circulación. Tenemos las principales formas de aplicación de vendaje. Tenemos el vendaje circular, que se realiza envolviendo un segmento a manera de anillo. Se utiliza para sostener un apósito en una región cilíndrica y el método es de 2 a 3 vueltas en el mismo lugar. ¿Sí? Cuando nosotros realizamos una curación en un lugar, realizamos este tipo de vendaje porque lo único que queremos es proteger la zona, ¿sí? El vendaje espiral, en cambio, ya realizamos o se emplea una venda elástica o semielástica porque puede adaptarse a la zona que se va a vendar. Se utiliza para sujetar gasas, mano, muslo y piernas. ¿Cómo se es el método? Seleccionar el tamaño adecuado. Siempre iniciamos el vendaje desde la parte más distal, siempre desde de afuera hacia adentro. Perdón. Colocar la punta de la venda siempre en forma oblicua y vamos obviamente realizando el vendaje en forma espiral. Tenemos el vendaje en 8, que se utiliza siempre en la unión de la movilidad, sí, que produce el movimiento, como es el codo o la pierna. ¿Por qué? Porque si nosotros vendamos en espiral todo el brazo, obviamente el paciente no va a poder realizar la flexión, ¿sí? Esta técnica se utiliza, como les dije, en las articulaciones, en los tobillos, rodilla, codo, útil para sujetar apósitos e inmovilizar. El método es dar una vuelta circular al inicio, seguida de un cruce de la venda en forma de 8, que puede terminar con otra vuelta circular. El vendaje recurrente. El recurrente se aplica especialmente en la cabeza, dedos y muñones, que es la extremidad de un dedo o de un miembro que ha sido amputado. ¿Sí? El método siempre tenemos que cubrir todo el lugar, ¿sí? Dando la venda se lleva de delante hacia atrás o viceversa hasta cubrir totalmente la zona lesionada. Se termina con 2 o 3 vueltas circulares en dirección transversal para fijar el vendaje. ¿Sí? Ahora tenemos el vendaje de muñeca. Este se puede realizar en forma circular si se trata simplemente de sostener un apósito. Sí, como ustedes pueden ver, aquí le deja aquí tenemos que realizar el cruce del vendaje, ¿sí? Para que el paciente pueda tener la movilidad de los dedos, ¿sí? El vendaje o cabestrillo, ¿para qué nos ayuda? Para sostener el miembro superior, digamos, más que nada, se utiliza el cabestrillo si el médico realiza una colocación de un yeso para que el paciente no siempre lo tenga que tener de una manera en que le va a cansar. Entonces, el cabestrillo
ello va a ayudar a descansar al paciente el brazo para que no produzca molestias más que nada. ¿Cómo la colocamos? Se mide el largo adecuado, se arrama en sus puntas y se coloca pasando por debajo del antebrazo para sostenerlo y movilizarlo en el movimiento de abajo y arriba. El otro extremo se fija sobre la nuca, sí, para darle sostén, como les dije. Y obviamente los vendajes de miembros inferiores, que no necesitamos vendar todo lo que es la pierna, sino solamente el muslo o solo la pierna, pues obviamente colocamos este tipo de vendajes, ¿sí? Este vendaje se realiza en espiral con inversos aplicados sobre el muslo para el brazo y el antebrazo. Las normas generales en realización de vendajes son lavado de manos antes y después de cada vendaje, proteger las prominencias óseas antes de vendarlas, utilizar la venda más adecuada para fines del vendaje, iniciar el vendaje sosteniendo el rollo de la venda en una mano y el extremo inicial con la otra. Siempre debemos de estar pendientes, como les dije, de los extremos de los miembros, si es que nosotros vendamos las manos o los pies, porque obviamente para ver si la circulación es adecuada. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones que deben de reunir un buen vendaje? Primeramente, no debe de producir dolor al paciente, debe de quedar firme, no debe de ser muy voluminoso, que quiere decir envolver en el mismo lugar, sino debe de ser uniforme. No debe de ser colocado sobre la piel lesionada. Los miembros deben de vendarse comenzando desde la extremidad hacia la raíz para dificultar la circulación, ¿sí? Ahora vamos a ver acerca del pie diabético. Primeramente, antes de ver que el pie diabético debemos de tener en cuenta que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de azúcar en la sangre están muy altos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el pie diabético se produce en personas diabéticas, ¿sí? Personas que presentan esta enfermedad, que el azúcar en la sangre está elevado. El pie diabético aparece cuando existen niveles inadecuados de glucosa en sangre y otros factores que concurren principalmente con frecuencia en personas con diabetes o incluso personas que presentan hipertensión arterial. ¿Sí? A ver, tenemos aquí los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de cuando un paciente presenta pie diabético? Dolor, pérdida de sensibilidad, hinchazón, sensación de hormigueo, quemazón y la pérdida obviamente de la sensibilidad, como les dije. Tenemos los grados de pie diabético, del grado 0 al grado 5, ¿sí? En el grado 0 obviamente el paciente no va a presentar lesiones, sino simplemente dolor, malestar, hinchazón del pie. En el grado 1, en cambio, ya aparece una úlcera superficial o laceración, que obviamente, como les dije, las personas diabéticas son las que presentan este tipo de problemas. Las personas diabéticas no tienen una misma cicatrización que una persona sana, ¿sí? Es muy difícil de cicatrizar por los niveles altos de azúcar que no van a permitir la buena cicatrización. En el grado 2 ya aparece la úlcera con mayor tamaño que puede afectar al tendón, ¿sí? Sin osteomielitis. Y en el grado 3, en cambio, ya aparece la úlcera, ¿sí? Que puede afectar hasta el hueso y en el grado 4 ya va a hacerse necrótico y vamos a tener que amputar ese lugar porque ya no va a tener solución para resolverlo, ¿sí? Y obviamente en el grado 5 que ya va a afectar todo el pie y vamos a tener que amputarlo, ¿sí? Las consecuencias es que existe un elevado riesgo de infección, aparición de ulceraciones, llagas en los pies, mala circulación e incluso un proceso gangrenoso que requiere la amputación del pie. ¿Cuáles son los cuidados? Jamás el paciente debe de caminar descalzo, debe de realizar curación diaria, debe de asistir al centro de salud más cercano para que valoren sus niveles de azúcar en la sangre diariamente, para que realicen la curación diariamente. El corte de las uñas debe de ser en forma recta porque, como les digo, si se produce algún otro tipo de lesión, pues obviamente va a ser difícil cicatrizar. Antes de realizar la curación del pie diabético, debemos de lavar bien las manos, obviamente antes y después. Igualmente la herida debe de ser curada con solución estéril, tapar y proteger la herida con una gasa y cubrirla con un apósito. Debe, como les dije anteriormente, acudir al centro de salud para que se realice la curación diaria, controlar los valores de azúcar en la sangre igualmente diarios. Eso, chicos, es acerca de lo que tenemos en base a las exposiciones que ustedes realizaron. Más que nada, resumido, las cosas más principales, más importantes que ustedes tienen que saber. Ahora, por favor, vamos a
voy a tratar de proyectarles ahora la siguiente parte, que es para que ¿cómo es? La guía básica de cuidados que tenemos que realizar con el paciente, como les dije, la alimentación, eh, la, los tipos de cambios de posiciones, porque se producen úlceras por presión, ¿sí? Espérenme un segundito. A ver, chicos, no sé si ya pueden observar ahí la presentación, lo que pasa es que ya se me terminaba la batería de la computadora, entonces tuve que venir a conectarla. ¿Pueden observar la presentación? Es un PDF que les proyecté, ¿sí? No, Luisa, ¿No? no. Ay, chicos, Ya, Luisa. ya. A ver, como les dije, vamos a ver una guía básica de los cuidados que tenemos que realizar al paciente, ¿sí? ¿En qué nos tenemos que basar? Como les dije, no siempre solo viendo el bienestar del paciente en cuestión de que el paciente ingresa por un dolor que presenta para recibir un tratamiento, por una cirugía, sino también viendo el bienestar de acuerdo a la alimentación, al bienestar físico, a la vestimenta que el paciente presenta. Nosotros vamos a ver una base de cuidados que obviamente, como yo les he dicho siempre, tenemos que realizar la parte teórica porque obviamente la práctica la vamos a hacer, cambio de posiciones, vestimenta al paciente encamado que no puede movilizarse. Igualmente nuestra obligación como personal de enfermería es también brindarle la alimentación al paciente que no puede realizarlo por sí solo, ¿sí? Primeramente vamos a ver la alimentación. La alimentación me favorece debemos de favorecer una alimentación rica y variada al paciente en las que se tenga en cuenta sus gustos y preferencias, así también como sus limitaciones y dificultades. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que la alimentación de un paciente pediátrico o un niño no va a ser lo mismo que una alimentación de un adulto mayor o un paciente diabético. Obviamente el niño va a querer o tiene que recibir nutrientes, proteínas, azúcar, porque está en pleno desarrollo. El adulto mayor, pues obviamente por la dificultad de masticación va a tener que recibir una alimentación en base de papilla o licuado para que él pueda digerir de la mejor manera, y un paciente diabético pues obviamente teniendo en cuenta que no puede recibir o no puede consumir azúcar. ¿Sí?
¿sí? Y tiene que ser la comida del fraccionada 5 veces al día. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que alimentar al paciente 5 veces al día, pero no quiere decir que vamos a darle porciones exageradas en esas 5 veces, sino por decirles el desayuno, a la media mañana una fruta, el almuerzo, en la media tarde otra frutita y en la merienda también podría tomar algo ligero. ¿Sí? Una dieta equilibrada debe de contener lo siguiente: 15% en proteínas, 30% en grasas, 55% hidratos de carbono y también debe ser ricos en fibra. Aquí tenemos una rueda de alimentación, como ustedes pueden ver, que debe de llevar 30% de grasa, que son aceites y grasas, leches y derivados, 15% de proteína, que son carnes, huevos, pescados, y lo que más tenemos que incluir en nuestra alimentación, en la alimentación del paciente, son los hidratos de carbono, que son ricos en fibra. Sí, esto ya tiene un 55% más, que vienen aquí a ser los cereales, las frutas, verduras, hortalizas y las papas, legumbres y frutos secos, ¿sí? Pero antes que todo, nosotros debemos de recomendar al paciente tomar 2 litros de agua al día o 6 o 8 vasos, ¿sí? Debemos de moderar el consumo en azúcar, principalmente, como les digo, en pacientes diabéticos, disminuir el consumo de sal, ¿sí? ¿Por qué debemos de disminuir el consumo de sal? Principalmente en pacientes que presentan hipertensión arterial. Se conviene utilizar poco sal al cocinar o incluso, si es posible, cero sal, porque los pacientes hipertensos son los que más problemas tienen, ¿sí? Al consumo si presentan mucha consumo de sal. Como les dije, si hay problemas al tragar en los pacientes, más que nada en los adultos mayores, tenemos que licuar la alimentación o hacer la puré. Ahora vamos a ver la higiene corporal. Como les dije, nuestra obligación como personal de enfermería es ver todo el bienestar del paciente, tanto en alimentación, confort, bienestar físico, higiene corporal, vestimenta del paciente, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar con un sinnúmero de pacientes. No todos los pacientes van a poder realizar sus actividades por sí solos o bañarse o vestirse por sí solos. Sí, no hay pacientes incluso que ya están sedentarios, que ya no pueden movilizarse por sí solos, se los llama paciente encamado o pacientes que no pueden movilizarse, ¿sí? ¿Cómo realizamos el aseo a este tipo de pacientes? Primeramente, tenemos que realizar el aseo siempre teniendo 2 toallitas. La una que vamos a humedecerla y con jabón, pues a limpiar las zonas, y la otra que nos va a servir para secar. Siempre tenemos que tener en cuenta la forma adecuada de realizar el baño o el aseo al paciente encamado. No podemos realizarlo como nosotros queramos ni como nosotros creamos conveniente, sino siempre, primeramente, realizándolo desde la cara y el cuello. Después vamos a realizar el aseo del tronco, brazos, axilas, piernas, espalda, pies. Y al final, pues obviamente vamos a realizar la zona de los genitales y la región perianal, ¿sí? Ahora vamos a ver que igualmente pacientes que pueden sí movilizarse por sí solos, debemos de ver que la ducha esté igualmente en 2 grados normales para que él pueda realizarse, ni muy fría ni muy caliente. El cabello debe de ser lavado mínimo 1 vez por semana y el afeitado debe de ser frecuente. Y los pies, pues obviamente lavar con agua y jabón, con cuidado y especial atención en las zonas interdigitales, porque ahí es donde se acumulan más las bacterias, ¿sí? Las uñas, pues obviamente tenemos que cortarlas en forma recta, no en forma circular, para evitar problemas en los pies de los pacientes. Los oídos, no debemos de introducir ningún tipo de bastoncillos ni tampoco cualquier material a los oídos, porque obviamente es una zona delicada que podemos incluso dañar el tímpano del paciente. Si el paciente presentara audífonos, pues tenemos que retirarlos y limpiar los restos de cerumen que pueden acumularse. La boca, pues siempre tenemos que ayudar al paciente a lavarle los dientes en la mañana, tarde y noche, después de cada comida o cada vez que sea necesario. Los ojos debemos de limpiarlos con agua templada de adentro hacia afuera, ¿sí? Porque obviamente la parte de adentro siempre en todo es la zona menos infectada y la parte de afuera es la zona más afectada, ¿sí? Igualmente, nuestra obligación como personal de salud o de enfermería, más que nada, es la colocación de pañal a paciente que no puede movilizarse.
que igualmente tenemos las formas de cómo colocarlo, que esto obviamente en laboratorio veremos cómo realizarlo. Tenemos diferentes tipos de pacientes que pueden pararse, pacientes que no pueden pararse, tenemos que hacerlos acostados, ¿sí? Ahora vamos a ver la prevención de úlceras por presión, que es lo más importante que yo necesito que ustedes sepan, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, ¿alguien me puede decir por qué se produce una úlcera por presión en pacientes? En los pacientes que están encamados o los pacientes que no pueden movilizarse por sí solos, ¿por qué creen que se produzca esto? No saben constante movimiento. Perdón, no te escuché. Por estar en una sola posición y falta de movimiento de las extremidades. Exactamente. Por estar en una sola posición, obviamente va a ser presión el peso del cuerpo. Es por eso que nosotros cuando presentamos un paciente encamado, paciente que no pueda movilizarse por sí solo, nuestra obligación es realizarle cambio de posición o cambio de posturas cada 2 o 3 horas, ¿sí? Tenemos la úlcera por presión, que se considera el área de la piel que se destruye debido al contacto prolongado de una persona en una sola posición sin desplazar el peso. Aquí podemos ver los lugares donde se producen este tipo de laceraciones. Si el paciente se encuentra en decúbito dorsal o acostado, pues las laceraciones se producen en los talones, que es donde mayor peso va a tener, en el sacro, en los codos, omóplato y cabeza. Las úlceras por presión, como su nombre mismo lo dice, son laceraciones que pueden incluso llegar a afectar el hueso, ¿sí? Es por eso que nosotros, si vemos ya la piel enrojecida en el paciente, tenemos que tener mucho más cuidado y estar más pendiente para realizar el debido cambio de posición del paciente. Si el paciente se encuentra en decúbito lateral mucho tiempo, pues las úlceras se van a producir en la oreja, en las costillas, en los maleolos o en los cóndilos, ¿sí? En decúbito prono, obviamente eso casi no mucho el paciente se coloca de esa manera. ¿Cuáles son los cuidados básicos en pacientes con úlceras por presión? Primeramente, revisar diariamente la piel, mantenerla limpia y seca, lavarla con agua tibia y jabón neutro y usar crema hidratante tras el aseo. Siempre nosotros tenemos que asear la zona, principalmente si ya vemos signos de alarma o presencia de próximas úlceras en los pacientes, pues obviamente tenemos que hacer el aseo diario con agua tibia y jabón neutro, no jabón de olor, sino neutro, y usar una crema hidratante. ¿Qué va a ayudar la crema hidratante? Pues a hidratar la piel, a evitar que se reseque y que se formen este tipo de problemas, ¿sí? Igualmente, el paciente debe de consumir 2 litros de agua como mínimo, una dieta variada. Igualmente, la ropa de la cama debe de estar limpia, sin arrugas y seca. Las arrugas también van a presionar y van a producir este tipo de problemas de la formación de úlceras. Como dijimos anteriormente, cambios posturales cada 2 o 3 horas. Y realizar actividad física. Bueno, en pacientes que están encamados, obviamente no pueden realizar actividad física porque ellos no pueden movilizarse, ¿sí? ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Cómo nosotros identificamos las úlceras por presión? Las zonas de apoyo enrojecidas, las grietas en la piel, sequedad o humedad. Nosotros debemos de realizar los cambios posturales en pacientes encamados. Esto va a ayudar a aliviar la presión continuada en los pacientes y por lo tanto necesarios en la prevención de úlceras por presión. Si nosotros realizamos un cambio constante de posición al paciente, obviamente no vamos a producir úlceras por presión, vamos a evitar la presencia de él, ¿sí? También tenemos, como les dije, cada 2 o 3 horas. Aquí tenemos cuando un paciente está en decúbito supino, ¿sí? O boca arriba, pues obviamente nuestra obligación es colocarle almohadas debajo de la cabeza, de los brazos, de las rodillas y los pies. ¿Para qué? Para evitar que esto se roce directamente y la presión del cuerpo sea mayor hacia el lugar donde está acostado, ¿sí? Si se encuentra en decúbito lateral, pues tenemos que colocar la almohadilla igualmente debajo de la cabeza, en la espalda para evitar que se gire y debajo de las piernas entre piernas para evitar el roce de una pierna a otra, ¿sí? Igualmente hay un colchón antiescaras que se coloca a los pacientes que tienen unas como
como elevaciones, ¿sí? Como bolsitas en el colchón, así, para que el paciente se encuentre así, de una forma no directamente apoyado a la cama, sino obviamente esto le va a ayudar a elevarse y a evitar que exista mayor fricción o presión del peso y se produzca este tipo de úlceras, ¿sí? Ahora, tenemos también nosotros que tener en cuenta el manejo de sondas, ¿sí? En pacientes igualmente el manejo de sondas es por parte del personal de enfermería. Existen dos tipos de sondas, sonda nasogástrica, sonda vesical. La sonda nasogástrica es una por la cual se introduce por la nariz que llega hasta el estómago. ¿Esta para qué nos ayuda? Para que el paciente pueda alimentarse, pacientes que no puedan recibir alimentación por vía oral o no toleren la vía oral, para eliminar cualquier líquido o secreción que se encuentre en el estómago por alguna cirugía, algún problema que presente el paciente. Y obviamente, como les dije, la función principal para alimentar al paciente que no pueda alimentarse por vía oral. Sí, se lo hace directamente por una sonda nasogástrica. La colocación de la sonda nasogástrica la hace directamente el médico. En cambio, la sonda vesical, ¿a qué nos ayuda? La sonda vesical nos ayuda a eliminar la diuresis del paciente que no puede controlar sus esfínteres, pacientes que presenten problemas de próstata, pacientes que hayan salido de alguna cirugía en el cual se necesite la utilización de sonda vesical. Obviamente solo la diuresis se elimina por sonda vesical o solo la orina se elimina por sonda vesical. Diuresis es orina, ¿sí? Nosotros en términos médicos decimos diuresis, orina, ¿sí? Obviamente, nuestra obligación es vaciar la sonda cuando esté ya completamente llena. Si el médico nos deja indicado controlar los niveles de orina o cuánto de orina elimina, pues tenemos que controlar, medir, ¿sí? Y obviamente la bolsa colectora va unida a la sonda, ¿sí? Es obviamente, ojalá ya vayamos al instituto para indicarles cuáles son las sondas recolectoras, la funda recolectora, cuál es la sonda, cómo se coloca, porque eso sí nosotros podemos colocar. Se deberá colocar en el borde lateral inferior de la cama o sillón, siempre a una altura inferior a la vejiga, sin que toque el suelo, ¿sí? Esto también forma parte de nuestra obligación, se podría decir, el controlar las ondas en los pacientes. Ahora vamos a ver las técnicas de movilización, cómo movilizar a un paciente. Nosotros no podemos movilizarlo como a nosotros creamos conveniente, sino siempre teniendo una técnica adecuada, no por dañar al paciente, sino porque nosotros también nos podemos producir algún tipo de daño, luxación o incluso una lumbalgia, ¿sí? Es por eso que los objetivos primeramente es mover y cambiar las posturas del paciente, prevenir la aparición de úlceras, prevenir la pérdida del tono muscular y las contracciones musculares, ¿sí? Como pueden ver en la imagen, primeramente tenemos que sentar al paciente, ¿sí? Cuando el paciente esté seguro, firme. Obviamente en las camas que son con ruedas tenemos que asegurar las camas para no producir algún otro tipo de daño al sentar al paciente. Después tenemos que abrir las entrepiernas de los pacientes y colocar nuestra pierna en medio de las piernas del paciente y pues abrazar al paciente, y si el paciente puede agarrarse de nuestro cuello, pues decirle que se agarre y movilizarlo de esa forma, ¿sí? Porque si nosotros le movilizamos abriendo las piernas y las dos piernas en medio de nuestras piernas, pues del paciente obviamente vamos a producir un daño para nosotros, como les digo, ¿sí? También tenemos otro tipo de movilización para el paciente encamado que no puede movilizarse, como les dije, por sí solo. Vamos a colocar una media sábana en la sábana de la cama y obviamente, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos por medio de esta movilizar con la ayuda de otra persona al paciente, ¿sí? Pacientes que pueden sí movilizarse un poco, le vamos a decir que se sostenga de la soporte de la cama y con los pies, pues obviamente pueda él mismo movilizarse y nos ayudará. Otra cosa, chicos, ustedes nunca movilicen a un paciente solo, siempre necesitan ayuda de otra persona, principalmente los pacientes que no pueden movilizarse para nada y colocamos la media sábana para subir o bajar al paciente, ¿sí? Bueno, esto no es tan importante. Eso, chicos, es lo que más nosotros tenemos que tener en cuenta de los cuidados con el paciente, como les dije, la alimentación, cambio de postura, evitar la formación de úlceras por presión, cambio de posiciones,
movilización de paciente encamado, movilización del paciente, como les dije, teniendo la técnica adecuada, qué colocar debajo de la cama, como les dije, la media sábana para movilizar al paciente. No sé si tienen dudas, inquietudes respecto a lo que acabo de exponer. ¿O todo está claro?